El protagonista de una de las controversias culturales más intensas entre Corea y China no es la disputa por un territorio ni el dominio de una tecnología, sino un vestido tradicional. Desde sus raíces hasta su significado actual, el hanbok no es solo una prenda de vestir, es el símbolo de identidad nacional de Corea. En el año 2020, el videojuego chino Shining Nikki anunció el lanzamiento del hanbok dentro de su juego como un evento para celebrar la apertura de un servidor coreano. Un anuncio que no tardó en ser cuestionado por los usuarios chinos con comentarios como los siguientes: el hanbok es una vestimenta de una minoría china y por lo tanto es china. El hanbok que presentarán es similar a la ropa de la dinastía china Ming. Este no es un traje exclusivamente coreano. El enfrentamiento tras las acusaciones de apropiación cultural crecieron tanto entre coreanos que defendían el hanbok y chinos que afirmaban que esa vestimenta no les pertenecía, que la desarrolladora tomó la decisión de no seguir adelante con el evento, cerrando definitivamente el servidor coreano y avisando que todas las referencias al hanbok que habían sido creadas hasta ese momento serían destruidas. Pero este evento no puede tomarse como un hecho aislado, sino como la consecuencia de un enfrentamiento histórico por la autoría de uno de los vestidos más icónicos de Asia. Esta es una historia que va mucho más allá de la moda y de un traje bonito. Es la historia del hanbok coreano. El hanbok es el traje tradicional coreano reconocido internacionalmente como el símbolo de la cultura y la identidad de Corea, comúnmente asociada al periodo Joseon. El hanbok que estamos acostumbrados a ver en K-dramas, fotografías y eventos de la modernidad es un hanbok que pertenece a finales de la dinastía Joseon, una dinastía que terminó a principios del siglo XX. Sin embargo, el hanbok tiene sus orígenes en las prendas de los pueblos nómadas del norte de Asia que habitaban lo que hoy se conoce como la península coreana. Prendas de las que se tienen registros gracias a frescos encontrados en territorios de lo que fue el antiguo reino de Goryeo. Hablar del antiguo reino de Goryeo es hablar del periodo de los tres reinos y es al mismo tiempo retroceder hasta los años 50 después de Cristo, una época de la que no tenemos fotos pero que sí tenemos registros que nos permiten imaginar cómo iban vestidos, pero para eso primero tenemos que ponernos un poco en contexto. Durante el periodo de los tres reinos, Corea estaba dividida en tres: Goguryeo, Baekje y Silla. Esta ilustración vectorizada nos resume cómo era la moda de aquel entonces, siendo el vestido más común para hombres y mujeres el hanbok de chaqueta corta y falda, lo que nos da una pista de que a pesar de que eran reinos separados, realmente estaban interconectados culturalmente. De hecho, algunos llegan a afirmar que posiblemente era una comunidad donde hombres y mujeres tenían cierta igualdad si nos dejamos llevar por la similitud de sus trajes. Pero si prestas atención, el salto de los tres reinos a la dinastía Goryeo, que unificó todo el territorio, ya nos muestra una vestimenta ligeramente diferente entre el hombre y la mujer, profundizándose esa diferencia pasada la dinastía Joseon. ¿Qué pasó para que en la dinastía Joseon el hanbok se convirtiera en ese vestido que es para hoy tan icónico en las mujeres? En el año 2019, Baidu, uno de los motores de búsqueda en línea más importantes de China, modificó la página del hanbok coreano, como parte de una avanzada de los medios chinos para presentar dichos trajes como parte de su propia tradición. Podemos identificar al menos tres corrientes de pensamiento entre los chinos que sostienen que el hanbok pertenece a su cultura. Primero, los que creen que Corea fue históricamente un estado tributario de China y por eso la cultura coreana es una extensión de la cultura china. Segundo, los que defienden que como existe una minoría étnica coreana dentro de China que usa hanbok, entonces por estar dentro de China, el hanbok es chino. Y por último, los que defienden que el hanbok es una variante del hanfu, la vestimenta tradicional de China. Tres posturas que nos hacen entender que esto no tiene nada que ver con la moda, es una cuestión de influencia y de poder. El hanbok es un reflejo de la vida de las mujeres de Joseon que expresa sus necesidades sociales y su deseo instintivo por la belleza. La llegada del confucianismo a Corea trajo consigo reformas y leyes sobre asuntos domésticos que hicieron que parte de la vida de las mujeres cambiara. Joseon fue la dinastía que cimentó el confucianismo en Corea, un confucianismo que sí,
venía de China y que fue absorbido por los coreanos y adaptado a su situación. Se formó así una sociedad centrada en los hombres donde las mujeres se veían excluidas y confinadas solo a tareas específicas, lo que paradójicamente supuso el inicio de su moda. Las mujeres también tenían que buscar una forma de ganarse la vida, por lo que hicieron uso de sus propios espacios para crear tejidos, costuras y telas que dieron pie al hanbok como lo conocemos hoy. El hanbok, que siempre ha mantenido su forma y su estilo, fue progresivamente modificándose y adaptándose según las necesidades, y una ideología que enfatizaba la diferencia entre los hombres y las mujeres. El hanbok no puede entenderse como una derivación del haifu porque sus raíces son distintas, pero esto no niega que el intercambio cultural con China influyera en su diseño. Hay autores que sugieren que el hanbok va más allá de lo espléndido y era un medio de control para las mujeres. Mientras que el hombre vestía ropas sueltas y cómodas, la mujer poco a poco comenzó a incorporar mucho peso en el cabello, muchas capas de ropas y muchos adornos en general que dificultaban el movimiento. Un ejemplo de esto es el cubrepecho que se creó una vez que la parte superior del traje se hizo demasiado corta. Un cubrepecho que va por debajo del hanbok y que se coloca de tal forma que aplane lo máximo posible el pecho, porque se tenía la creencia de que una mujer plana de busto pequeño era una mujer virtuosa. Así que sí, si eres de pechos pequeños y se meten contigo porque eres plana, ya puedes responder que no eres plana, eres virtuosa. El problema es que esta prenda podía llegar a apretar tanto que la falta de aire ocasionaba desmayos. Y con la llegada de los primeros misioneros occidentales que notaron este problema, el diseño se modificó ligeramente para poder hacerlo más cómodo, añadiendo otro elemento adicional al diseño del hanbok que actualmente está en disputa. El kimono japonés también es el resultado del intercambio cultural entre China, Corea y Japón. Pero hoy nadie se atreve a decir que el kimono es chino porque Japón ha logrado construir una marca muy potente alrededor de su cultura y sus vestimentas. Entre China, Japón y Corea, es esta última, Corea, la que más atrasada está en términos de difundir su cultura tradicional y su identidad. Y es que no son pocos los casos donde algo coreano es erróneamente identificado como algo japonés o algo chino. Es que hasta para meterse con ellos les terminan diciendo chinos. Y en este punto, Corea necesita diferenciarse y demostrar que más allá de las influencias de China han construido una identidad propia. Por ejemplo, mientras el haifu se caracteriza por sus túnicas largas y estar ceñido al cuerpo, el hanbok tradicional era holgado y con múltiples capas, un diseño lógico para su realidad. Corea tiene inviernos muy duros y su topografía es bastante montañosa, una realidad que les exigía una vestimenta que cubriera de las temperaturas y al mismo tiempo fuera cómoda para poder moverse. Quizá una de las opciones para que el hanbok se reconozca como coreano está en permitir que también más gente lo use. Así como es relativamente sencillo adquirir un kimono o un haifu, el hanbok debería también competir al mismo nivel. Pero el hanbok de Joseon tiene un pequeño inconveniente y es que es tremendamente difícil confeccionarlo si se quieren respetar las técnicas tradicionales. No voy a entrar en detalles técnicos porque la costura no es mi especialidad, pero el hanbok requiere de un tipo de costura tridimensional basado en dobleces que lo diferencian de otros trajes. No es tan sencillo como doblar y coser, algo indispensable si se quiere producir en masa. Esto hace del hanbok un vestido más costoso y por ende exclusivo, y una de las razones por las que es más sencillo alquilarlo que comprarlo. Por lo menos en las versiones que intentan mantenerse lo más fiel al diseño original y no las modificaciones que se han realizado para poder abaratar los costes. El hanbok, que tradicionalmente era la vestimenta tradicional y cotidiana para las personas comunes de Corea, hoy en día con la llegada de la ropa occidental mucho más barata y sencilla de mantener, pues ha cambiado su realidad. Desde la década de los 90, China viene impulsando un discurso que pretende incorporar territorios históricos como el de Goryeo o Joseon a la historia de China, en un proyecto que para la década de los 2000 se conocería como el Proyecto del Noreste, un proyecto que buscaba asimilar las minorías presentes en China como parte
de China. Pero es en tiempos recientes que se profundizó esta controversia, curiosamente coincidiendo con el avance de la presencia militar de Estados Unidos en la región surcoreana, además de un potencial apoyo de Corea del Sur a Taiwán frente a China o el intento de aislar a China en su misión de construir una nueva ruta de la seda. Ante todo esto, China va a buscar protegerse y responder fortaleciendo su postura nacionalista, al tiempo que ejerce una presión indirecta y directa sobre una Corea que poco tiene que hacer ante el gigante asiático. El hanbok podría convertirse en un símbolo que legitime a China como el centro cultural histórico de Asia, lo que le permitiría ejercer una mayor influencia política y económica en la región. Al mismo tiempo, China lograría una cohesión interna de sus etnias que disminuirían las tensiones por posibles movimientos separatistas. Y lo más importante de todo es que lograría neutralizar el crecimiento cultural de Corea, la llamada ola coreana o Hallyu, algo que es sumamente importante porque la cultura es mercancía. Capitalizar la ola coreana podría reforzar aún más la cultura china al utilizar sus productos culturales como un puente para que quienes se interesen en Corea terminen interesados también en China. Monetizar la producción y comercialización de prendas inspiradas en hanbok afianzaría también la posición de China como fábrica del mundo, y de hecho es algo que ya viene ocurriendo. Corea hoy en día enfrenta una situación en la que sus propios talleres están migrando a China y con ello la demanda por hanboks también está migrando a China, un país que es capaz de producir hanboks más baratos. El hanbok es chino no porque sus orígenes sean chinos, sino porque se está fabricando en China. Tiene una etiqueta Made in China. Por eso en los últimos años hemos visto cómo Corea redobla esfuerzos por conservar el hanbok como símbolo de identidad nacional, al tiempo que enfrenta disputas internas entre quienes intentan modernizar la vestimenta para hacerla atractiva a los tiempos modernos y aquellos quienes defienden que el hanbok solo es hanbok si se respeta lo tradicional. Un ejemplo de esto es la última skin para uno de los personajes del videojuego Overwatch, que presenta un hanbok con una falda mucho más corta de lo habitual y que a pesar de su diferencia tan notoria con el diseño tradicional del hanbok, fue reconocido como tal por el Ministerio de Cultura de Corea. La defensa de la coreanidad del hanbok ya es una cuestión de identidad nacional para el país, y sus pretensiones de seguir creciendo como referencia y como el centro cultural de Asia. Pero hay quienes aseguran que si se permiten modificaciones tan extremas al diseño tradicional del hanbok, aquello que se defiende como la identidad coreana va a terminar desapareciendo, por lo que a China se le sería mucho más sencillo ganar la batalla. ¿Tú qué harías? ¿Te mantendrías con el diseño tradicional del hanbok para preservar tu identidad o sacarías una línea completamente nueva manteniendo la esencia del hanbok coreano pero buscando adaptarte a los tiempos modernos? Colores que guardan secretos, mil historias que tejen el alma sutil. Nudos unen lazos que abrazan un eco del pasado que nunca se desgasta. En cada pliegue un mundo se esconde, un legado que el tiempo no deshace ni absorbe. Desde el alba hasta el ocaso, el tiempo no borra su paso. En cada hilo, cada color, late un suspiro, late un amor. Hilos del tiempo, tejidos en luz, un reflejo eterno lleno de virtud. Desde